En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que vamos a hacer es una primera aproximación a la programación funcional en Java. Para ello veremos, en primer lugar, las interfaces funcionales y las expresiones lambda. Más tarde veremos los métodos referenciados en el siguiente vídeo y ya, una vez hayamos visto estos conceptos, veremos ya cómo realizar una programación funcional más avanzada en Java a través de la API de Stream. Y bien, dicho esto, pasemos ya a ver qué son estas interfaces funcionales y las expresiones lambda. Y bien, en primer lugar vamos a ver el concepto de interfaz funcional en Java. Este tipo de interfaces se caracterizan por tener únicamente un método abstracto. Y este método lo podremos programar a través de expresiones lambda o métodos referenciados. Con ello, lo que vamos a conseguir es que ese método abstracto de la interfaz funcional pueda actuar de distintas formas en base a esa expresión lambda que le asociemos o a esos métodos referenciados. Y algo interesante es que a partir de la versión 8 de Java se ha agregado la anotación @functionalInterface para identificar explícitamente estas interfaces como funcionales. Si bien no es obligatorio ponerlo, es una buena práctica para evitar errores, ya que podemos agregar accidentalmente más de un método abstracto a esa interfaz. Y en ese caso ya no será válida al utilizarla a través de estas expresiones lambda o estos métodos referenciados. Aquí tendríamos un ejemplo de declaración de interfaz funcional, la cual se llama calculadora y tiene un único método abstracto que se llama operación, el cual recibe dos enteros y devuelve a su vez un entero. Y como ya explicamos, cuando introdujimos las interfaces, no hace falta poner ni el public ni el abstract. Siempre que sea una interfaz, por defecto siempre sean públicos y abstractos los métodos que contenga esa interfaz. Entonces, una vez tengamos esta interfaz, a través de expresiones lambda podremos configurar este método para que actúe de distintas formas. En este caso, programaremos esta interfaz para tener las distintas operaciones matemáticas y algunas adicionales. Con un único método podremos tener la operación de suma, la de resta, multiplicación, división o cualquier otro cálculo que consideremos. Bien, pero eso lo veremos más tarde. Ahora de momento vamos a pasar a la siguiente diapositiva para explicar qué significan las expresiones lambda. Al igual que las interfaces funcionales, estas expresiones lambda se introdujeron también en la versión 8 de Java y son una característica muy importante en la programación funcional en Java, ya que nos permite representar funciones anónimas, es decir, funciones sin nombre. Estas expresiones se utilizan en combinación de las interfaces funcionales, ya que al tener únicamente un único método abstracto, esas interfaces funcionales, podemos indicar directamente la expresión que tendrá ese método. Y la sintaxis general que tiene una expresión lambda es la siguiente. En primer lugar, entre paréntesis, una serie de parámetros, a continuación una flecha y luego entre llaves el cuerpo de esa expresión lambda. En primer lugar, centrémonos en los parámetros. Estos parámetros van entre paréntesis separados por comas. Sin embargo, si tiene un único parámetro, esa función, no es necesario poner los paréntesis. Únicamente se deben poner cuando esa función no tenga parámetros o tenga más de uno. Y lo mismo sucede con el cuerpo. Estas llaves representarán la expresión que ejecutará ese método. De nuevo aquí tenemos varios casos. Si ese cuerpo únicamente tiene una instrucción, no es necesario poner las llaves. Sin embargo, si tiene más de una, cada una de esas instrucciones deberá ir separadas, con puntos y coma, entre llaves, y además, si esa función devuelve algo, deberá tener el return. Esto realmente es exactamente igual que un método, con sus parámetros y su cuerpo. La diferencia es que la cabecera del método la tenemos en la interfaz funcional y aquí lo único que haremos será, a través de esa cabecera, definir un comportamiento para ese método abstracto de la interfaz funcional. Y para que se entienda todo esto mejor, pues vamos a ver una serie de ejemplos. Aquí tenemos una primera expresión lambda, la cual hace referencia a un método que no recibe parámetros y en este caso devuelve un entero. Entonces esta expresión lambda la podíamos asociar a un método de una interfaz funcional que devuelva un entero y tenga un método el cual no recibe parámetros.
Si, por ejemplo, en el caso de antes, en vez de tener int operación con int a, int b, tuviera int operación y no tuviera ningún parámetro, podría asociar a esta interfaz funcional esa expresión lambda, ya que esa expresión estaría sustituyendo los paréntesis vacíos por los parámetros que en este caso no recibe, mientras que la flecha con un 5 me indicará que el método devolverá un 5. Por lo tanto, en ese ejemplo tendríamos un método que siempre devuelve un 5. Bien, pasemos a ver el siguiente ejemplo. X flecha x por x sería una expresión lambda que tiene un parámetro y una única expresión. A continuación, el siguiente ejemplo, tenemos una expresión lambda que recibe dos parámetros, por ello se ponen entre paréntesis y separados por comas, x e y, y a continuación el cuerpo únicamente tiene una expresión, que en este caso es x más y. Luego abajo tenemos una expresión la cual recibe un parámetro que es x, por lo tanto no hace falta que vaya entre paréntesis, y dos expresiones en el cuerpo. En este caso lo que hace es el valor de x multiplicarlo por 2 y guardarlo en x, y finalmente devolver el valor de x dividido entre 2. A continuación tendríamos una expresión lambda que recibe dos parámetros y el cuerpo tiene dos expresiones. Recibe tanto x como y el cuerpo tiene x multiplicado igual a 2, por lo tanto duplica el valor de x y finalmente devuelve x dividido entre y. Y en último lugar tenemos una última expresión lambda, la cual recibe tres parámetros, por ello van entre paréntesis y separados por comas, y finalmente nos devuelve una expresión con el resultado de multiplicar en primer lugar y por z y finalmente sumar x. Esto se hace de esta forma por prioridad de operadores, siempre primero multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. Y bien, una vez hemos visto las distintas formas de representar expresiones lambda, vamos a ver esto aplicado a un caso real en un programa en Java. Para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos dos interfaces funcionales. Una interfaz que se llama saludador, la cual tiene un único método que se llama saludo y es de tipo void, y luego la otra interfaz que hemos visto antes, que se llama calculadora, la cual tiene un método operación que recibe dos enteros y devuelve un entero. Entonces, a partir de estas dos interfaces vamos a crear una serie de expresiones lambda asociadas a estas interfaces funcionales. En primer lugar tenemos ejemplos de expresiones lambda sobre la calculadora. Fijaros aquí lo que estamos haciendo. Calculadora es una interfaz. Entonces yo a partir de esa interfaz puedo asignarle una variable llamada suma, la cual deberá implementar esa interfaz funcional. ¿Y cómo la implementamos? A través de la expresión lambda. Esta parte de la derecha del igual lo que está indicándole es la forma de implementar este método abstracto operación. A y b son los dos parámetros, en este caso dos enteros. Y a continuación, a través de la flecha, le estoy indicando el cuerpo de ese método. A más b lo que hará es devolver un entero que sea el resultado de sumar a y b. Entonces, si luego quisiera ejecutar ese método, lo que debería hacer es a través de suma, que realmente está implementando la interfaz funcional, invocar al método operación. De hecho, aquí abajo, si hago suma.operación y le paso un 3 y un 5, ese 3 y ese 5 son los que se reciben como parámetros aquí en la expresión lambda. Por lo tanto, en A hay un 3 y en B hay un 5. Entonces, lo que hará será devolver el resultado del cuerpo de esta expresión. Como A vale 3 y B vale 5, se suma, 3 más 5, 8, y se devuelve. Por lo tanto, si invoco a suma.operación pasándole un 3 y un 5, me devolverá un 8. Luego lo mismo con resta. Aquí la diferencia es que la expresión lambda es A, B, flecha A menos B. Si ahora quisiera utilizar esta expresión lambda, lo haría a través de la variable resta. En vez de poner suma operación, haría resta operación, pasando de nuevo un 3 y un 5, y aquí lo que haría sería devolverme un menos 2. Entonces, como podéis comprobar, tenemos a través de esa misma interfaz dos variables, cada una de ellas que está implementando ese método operación de una forma distinta. En primer lugar, suma lo implementa de modo que haga la suma, y en segundo lugar, resta lo implementa de modo que haga esa resta. Y luego aquí tendríamos ejemplos adicionales para realizar todo tipo de operaciones. Podríamos tener de nuevo una variable multiplicación, y la expresión lambda en este caso sería AB, flecha A por B. Entonces, si hacemos multiplicación punto operación, pasando de un 3 y un 5, nos devolverá un 15. Luego con la división haríamos lo mismo. A, B,
flecha A dividido entre B. Como realmente son enteros, 3 dividido entre 5 da 0. Por lo tanto, división.operación 3,5 devolvería un 0. Y luego tenemos dos operaciones que ya no son tan simples. En primer lugar tenemos el cuadrado de una suma. Entonces lo que hace aquí es, a través de la función mat.pow, elevar al cuadrado esa suma. Entonces en este caso tenemos, entre paréntesis, 3 más 5 elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado de una suma realmente es cuadrado del primero, que sería 3, en este caso 9, más el doble del producto del primero por el segundo, 3 por 5, 15, por 2, 30, por lo tanto tenemos un 9 más 30 y cuadrado del segundo, que es 25. 25 más 9 más 30 sería 64. Y finalmente tendríamos un último cálculo, pero aquí fijaros que el cuerpo tiene más de una instrucción, por lo tanto debemos poner esas llaves y separar cada instrucción con punto y coma. Aquí de nuevo recibimos A y B, que serían 3 y 5, y luego hacemos distintas operaciones. Primero a A le sumamos B, entonces A valdrá 8. Luego a B le sumamos A, entonces 8 más 5, 13. Entonces 13 por 8, pues al final es 104. Y luego tendríamos un ejemplo similar, pero asociando expresiones lambda a la interfaz funcional saludador, la cual tiene un método saludo que es de tipo void. Entonces aquí, como realmente no recibe ningún parámetro, la expresión lambda debe contener esos paréntesis vacíos. Estamos indicando que esa función que vamos a implementar no recibe parámetros y le asociamos un println con hola mundo. Entonces creamos una variable llamada saludo simple que implementa la interfaz funcional saludador y le asociamos esta expresión para que actúe de esa forma. De este modo, cuando hagamos saludo simple punto saludar, aquí no estaría bien saludar, sería saludo, porque el método que ponemos aquí debe tener el mismo nombre que el método en la interfaz funcional. Se ve que al copiar y pegar algo no lo he puesto bien. Bien, ahora sí tenemos saludo, tanto en la interfaz funcional como aquí abajo cuando estamos utilizando esa implementación que hemos hecho arriba. Entonces, como digo, si a través de saludo simple, que es esa variable que implementa la interfaz funcional, invocamos al método saludo, lo que hará será ejecutarlo en base a esta expresión lambda, que lo que hace es imprimir por consola un hola mundo. Sin embargo, si utilizamos saludo hora punto saludo, estará utilizando la expresión lambda asociada a esta variable saludo hora, que de nuevo implementa la interfaz funcional saludador, pero aquí en este caso, en vez de hacer el típico hola mundo, me muestra hola son las concatenado con la hora actual a través del método localtime.now.getHour, concatenado con horas y los minutos actuales a través de este método getMinute que obtiene los minutos a través de la hora actual con el localtime.now. Entonces este saludo simple me mostrará hola mundo y este saludo hora me dirá pues hola son las, la hora que sea. Y un detalle que debemos tener en cuenta es que, aunque estoy hablando de variables, cuando hablo de suma, de resta, de saludo simple, saludo hora, realmente son instancias de una clase que implementa esa interfaz. De hecho, si sobre suma escribimos un punto, podremos comprobar que tenemos acceso tanto a la función operación como a los métodos de la clase object, ya que realmente son instancias de una clase que implementa esa interfaz. Y bien, para terminar, veamos estos ejemplos en Visual Studio Code. Para ello vamos a ir al editor, donde tenemos este código que es muy similar al de la diapositiva. Aquí la diferencia es que en vez de poner directamente 3 y 5 en cada uno de los println, lo que tengo aquí son dos constantes llamadas num1 y num2. Aquí tenemos las expresiones lambda asociadas a esa interfaz funcional calculadora con sus println y abajo tenemos estas dos expresiones lambda asociadas a la interfaz funcional saludador y luego invocamos a esos métodos para que nos muestre el saludo. Aquí tendríamos las dos interfaces, tanto saludador como calculadora, y si lo ejecutamos, esta primera parte se corresponde con los println asociados a las operaciones, a más b es 8, a menos b es menos 2, a por b es 15, a dividido entre b es 0, luego el cuadrado de la suma y finalmente ese cálculo que hacía distintas operaciones. Y abajo tenemos el hola mundo y el hola mundo con la hora en concreto. Si, por ejemplo, ahora en vez de poner 3 y 5 ponemos 8 y 2 y lo volvemos a ejecutar, pues continúa haciendo bien el cálculo. 10, 6, 16, 4, 100 y 120.
Y bajo de nuevo los dos hola mundo con la hora y los minutos. Entonces, como podéis comprobar, a través de esta interfaz funcional podemos programar ese método, operación, de distintas formas y utilizarlo en distintas partes del código. Sin embargo, estas expresiones lambda no son muy útiles a la hora de reutilizar código. En cambio, si lo tuviéramos asociado a un método, únicamente lo deberíamos cambiar ahí. Entonces, por ello surgen los métodos referenciados, que realmente lo que hacen es encapsular el cuerpo de esta función en un método y utilizar directamente ese método, que es lo que veremos en el vídeo siguiente. Aunque bueno, al final depende del tipo de programa y puede que en ocasiones pues, os resulte más cómodo utilizar una expresión lambda para no tener que escribir un método adicional. Entonces esto dependerá de si esa función la vas a utilizar una única vez, pues puede que no haga falta crear un método para ello y sería mucho más rápido hacerlo de esta forma. Pero bueno, al final lo interesante es conocer las dos formas y decidir en cada ocasión pues cuál es la forma que más os interesa. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y como digo, en el siguiente vídeo veremos una forma similar de hacer esto, pero a través de métodos referenciados.